¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá les presento Voraz, este libro de cuentos de la editorial La Pollera, de Bernardita Bravo, con quien ya tenemos la comunicación a esta hora, para que podamos sumergirnos en estos 9 relatos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bernardita? Hola, Viviana, ¿cómo estás? Muy bien, acá nosotros muy interesados en poder conocer de tu proceso creativo, sobre todo porque este libro parte desde el cuento Voraz, que es el primero, el que lo abre, que es el cuento de una mujer que es la amante de un hombre y que su pareja está en una situación de una enfermedad, pero ella altera unos exámenes para que en el fondo pueda cumplir su cometido, que es finalmente estar con él. Eso es como una expresión que de alguna manera después en todos los relatos está presente, del deseo, de las obsesiones, de todo lo que se está dispuesto a hacer con tal de cumplir con los objetivos. Cuéntanos un poco del proceso y cómo es también construir estos relatos a partir de uno, que fue el primero, ¿no? Que es Voraz. Sí, bueno, justamente de hecho Voraz es como el primer cuento que escribí de este libro, y de ahí fue surgiendo la idea de escribir un juego entre que las ideas no son tan premeditadas y como que uno va viviendo y va acumulando experiencia, ideas, etcétera. Pero Voraz fue como el puntapié para iniciar como un hilo conductor que une todos los cuentos finalmente, que es un poco el deseo en amplio sentido de la palabra, no solo deseo sexual o de pareja necesariamente, pero creo que ese fue como el puntapié, ese cuento, que lo escribí como más o menos de un tirón, o sea, me salió como muy fluido escribir ese cuento, y de ahí surgieron como los otros y empezar a hacer como un proyectito un poco más que solo un cuento. Sí, y qué interesante trabajar finalmente como con lo incorrecto, ¿no? Con lo que muchas veces en los discursos o en lo que se asume como un comportamiento que no está como en el fondo determinado por netamente como las expresiones más en su pureza, ¿no? Pero que también tiene que ver como con el Sí, inconsciente, que yo siento que también es algo que tú trabajas, ¿no? Con esas cosas que de repente uno dice, lo pensé, pero no debería pensar esto, no sí, debería, ¿me sí. entiendes Sí, eso? yo creo que a lo largo de mis 3 libros está presente justamente esa idea como de indagar, no la oscuridad, porque la oscuridad uno tiende como a emparentarlo con algo malo, pero esas Claro. cosas como más subterráneas o que no son del todo develadas en el día a día, pero que están ahí. Y Mm. que si nosotros nos relacionamos como en lo más íntimo con algunas personas, esas personas saben que las tenemos en el fondo. Y nos movemos en una superficie en el día a día, pero creo que estamos todos siempre reprimiendo cosas porque así nos movemos y así es la vida, pero que muchas veces esas cosas salen a la luz en actos pequeños o grandes. Mm. Entonces eso siempre me interesa, como ir como indagando en las capas que tenemos y que no necesariamente son buenas y malas o Claro. malas, como que hay matices entre medio también, y eso a mí me encanta. Claro, y que eso nos conforman un poco como seres humanos, ¿no? Que tú decías, con esas Sí. complejidades, con esas contradicciones. Pero, ¿por qué el formato cuento? Porque me imagino que en ese primer relato tú podrías haber apostado, por ejemplo, a un relato más extenso, a una novela, pero el cuento también tiene una particularidad, a mi parecer, que es que después te queda resonando en cada uno, pero no es fácil, no es sencillo, siento yo, una construcción en pocas páginas de una historia. No, es que claro, efectivamente el cuento tiene una cosa sintética que la hace quizás más difícil de leer. En el fondo, poca gente lee cuento y Mm. no todo el mundo logra entrar ahí como en ese formato, porque como que se acaba muy rápido y a algunos como que les gusta, en general, yo te diría que la gente lee cosas como más de largo aliento. A mí se me da como naturalmente escribir cuentos, o sea, me gusta más. Mm. No es como algo tan elegido, pero sí de repente tengo ideas que digo, ya, esto da, por ejemplo, ahora estoy intentando ahí con una novela y sé que eso puede, como que no sé por qué, me tinca que eso es como una novela. Pero siempre creo que se me da más fácil o el cuento. Me Ya. gusta esa cosa que tiene además de que puedes como, en el cuento no está todo dicho, no hay que aclararlo todo, no hay que explicarlo todo. Y eso creo que es como que define un poco mi forma de escribir, que no da tantas respuestas, ya sea como intencionalmente y también como naturalmente me sale escribir no de manera tan lineal, de integrar, como dices tú, cosas que son más bien como de oníricas o del Mm. inconsciente. Entonces, creo que el cuento permite, a la vez que te limita un poco, te da como ciertas libertades que a mí me gustan.
Sí, y algo que me parece bien fascinante en todo este tiempo que hemos conversado con muchos escritores y exponentes de la narrativa es que en este caso hay algo que tú puedes dejar y después retoma, pero ¿cómo se gatillan como esos clics o me imagino esas conversaciones? Puede ser algo que hace que conecte una historia que en algún momento pudiste incluso dejar inconclusa y que después finaliza. ¿Cómo voy tejiendo eso? Claro, ¿cómo tú vas haciendo? ¿De qué depende? Por ejemplo, en este caso, Borás, yo entiendo que estabas tú escribiendo tu novela y aparece Sí. Este cuento, este sí. cuento, pero pasa un tiempo, termina, me imagino, esa novela y después lo retoma. Sí, yo soy mucho como de cuando me pongo a escribir, es que tengo como varios sistemas porque soy bastante desordenada, pero como de repente cuando me pongo a escribir se me van ocurriendo ideas mientras escribo. Por eso siempre la mayoría de los escritores dicen como que hay que sentarse a escribir para, evidentemente, escribir, ¿cachai? Porque, y entre medio uno a lo largo del día yo tomo hartas notas o se me ocurren cosas y las anoto, o estoy viviendo una experiencia particular y se me viene, voy relacionando así como, es como un cúmulo de distintas como experiencias. Pero creo que a mí me funciona bien que me pongo a escribir y entonces ahí va como apareciendo una historia particular. Y Ujú. también creo que es bien importante como apartarse también de esa historia, porque luego uno la retoma y uno ve lo que le falta también. Bueno, siempre le va a faltar algo y uno puede estar eternamente corrigiendo, pero también tomar distancia, que ya lo he dicho en algunos, cuando me reúno con gente que ha leído los libros Sí. y te pregunta cuál es el método, creo que tomar distancia de las propias historias también está súper bueno, como que se retoman y se refrescan. Y uno reescribe, corrige, integra cosas también. Mira, qué Un poco ese interesante. es mi sistema, que no es muy sistemático. Sí, y otra cosa que siempre me llama la atención, por ejemplo, sobre todo en los libros de cuento, es cómo tú sabes que, por ejemplo, acá son 9 y no 7 o que falta alguno para que Ah, se complete esta idea, que además el título, ¿no? Voraz, que hay acá, podríamos decir, algún tema común que cada uno de estos cuentos, por ejemplo, aquí explora. eso sí fue intencional. Fue como Ya, hacer un juego conmigo misma porque dije ya, Estampida, que es el libro de cuentos anterior, son 9. Y dije ya, voy a hacer de nuevo 9 cuentos. Eso fue como súper premeditado, pero como por juego un poco. ya, como para tener ahí una cierta Sí, estructura, una cierta lógica. sí, como para darle como un cuerpo, ir de a poquito, son solo 3 libros, pero ir de a poquito quizás armando como un cuerpo más grande que aúne todo lo que he escrito y vaya a escribir eventualmente. Claro, y esa idea, Entonces, claro, me hice como amiga del 9. sí, y tiene solamente una lógica para ti que te ordena, ¿no? No hay otro, no Sí, sé, no, dije ya 9 cuentos ni iguales una como, cosa porque no son mística muy ni largos, nada, mis ni cuentos son supersticiosa. cortitos, y 9 igual es harto, entonces como ahí que también uno, dije ya, es como una buena cantidad. Y ahí entre medio desapareció uno, integré otro, pasan hartas cosas de entre medio, o sea, uno puede tener, por eso te digo, una idea planificada, ya, voy a escribir 9 cuentos, pero eso es como un tronco inamovible y entre medio pasa muchas cosas, a muchos se va a la basura, eh, o aparecen nuevas ideas. Pero claro, quizás es bueno tener como una especie de pequeño norte y ahí moverte. Y además cuando lo estábamos conversando surge, bueno, también por ejemplo hace algún tiempo conversaba con Lina Meruane en Avidez, que es como desde esta idea empezar a trabajar Ajá. relatos. ¿Qué buscas también la exploración? Porque cada uno de los relatos lo aborda de distinta manera también, obvio. Sí, sí, sí. No he leído Avides, tengo ganas de leerlo. Es muy bueno, muy Eh, recomendado. sí, me tinca la línea, es muy buena. Perdona, no te caché la En el pregunta. fondo, cuando tú trabajas a partir, por ejemplo, aquí de esta idea de lo voraz, ¿no? De lo desbordado, Ujú. que es un poco lo que tú exploras y tú dices, ciertas temáticas que también han estado en tu literatura, ¿cómo se va construyendo en la lógica que una palabra o una expresión o un sentimiento puede tener distintas lecturas y en este caso distintas historias, distintos relatos? Sí, es que ahí yo creo que lo interesante es cuando uno es capaz como de explorar distintas voces, Mm, situaciones en las que una no necesariamente estaría o ha vivido o viviría. Yo creo que eso es lo entretenido también de quienes, a quienes nos gusta escribir, de que nos ponemos en lugares mm. como bien insospechados para nosotros mismos también, que en alguna parte de nosotros están ahí, pero también no, es como una especie de juego también. Yo me entretengo mucho escribiendo, no soy como de sufrir escribiendo. Si no se me ocurre nada, me da un poco igual.
sigo viviendo, ya vendrá. No tengo esa imposición, lo cual me da harta libertad también. Sí. Entonces, sí, yo creo que como el escribir te da la libertad de como de introducirte en historias que también son, como pueden ser muy ajenas a una. Y no. Exacto. Y hay una particularidad, por ejemplo, que está en uno de tus relatos, La más bella historia de amor, que es el segundo, que es el juego del narrador, porque tú vas mezclando las distintas voces a partir de un hecho. Eso también es bien interesante y una característica, podríamos decir, en tu caso. Sí, sí, porque hay otros cuentos que también van como con las distintas voces. Me gusta eso, que bueno, lo hace Ponte tú harto el cine, como sí. porque es súper fascinante ver cómo una misma situación se ve tan distinta de dos miradas, dos cuerpos, dos corazones. Entonces, pero es un ejercicio difícil. O sea, yo todavía creo que puedo aprender un montón de cómo intentar hacer de mejor manera eso, pero a mí sí, particularmente me gusta, porque es como las dos personajes dialogando, pero a la vez distanciándose, acercándose. Y ahí está como lo compleja de las relaciones humanas, pero también cómo fluyen en otros aspectos, fluyen en unos no. Sí, me encanta eso, en verdad. Sí, están esas subjetividades, incluso también uno de ellos que habla de una historia de una persona que ha cometido un delito. Así que, bueno, te quiero agradecer el tiempo, súper recomendado, voraz, estos nuevos relatos, Bernardita Bravo Pelizola, ahí para que nombremos también tus dos apellidos, que es algo también trascendente. A disfrutar de este verano, porque lo que tú decías también es... La narrativa nos permite este ejercicio, que yo creo que tú también trabajas a partir de, sobre todo este primer relato, de explorar en estas cosas que nos están dando vuelta. Así que ahí teníamos la posibilidad también de conversar contigo y conocer un poco de todo ese proceso para este libro que está disponible en La Pollera. Sí, en La Pollera y en varias librerías ahora está ahí bien distribuido por la editorial. Sí, y además la invitación a leer cuentos, que es un formato que a mí me gusta mucho, que se disfruta. Ah, es buenísimo. Muchas gracias, Bernardita, Viviana. que esté muy bien. Gracias. Ahí voraz, entonces lo dejamos también, es una invitación para disfrutar de la literatura, en este caso de los cuentos en esta época estival. Que esté muy bien, nos vemos en la próxima.